país, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas dominical. Nueva confrontación ejecutivo-legislativo. El gobierno no reconoce la posesión de Raúl González como superintendente de bancos y hay un nuevo estado de excepción en Guayaquil tras el atentado explosivo de esta madrugada que dejó 5 muertos y más de 20 heridos en Cristo del Consuelo. Más noticias en nuestros titulares. El gobierno decreta estado de excepción en Guayaquil tras el atentado explosivo en la denominada calle 8 del suburbio. 5 muertos, más de 20 heridos, casas y vehículos destruidos dejó como saldo la fuerte explosión de esta madrugada en el suburbio de Guayaquil. 3 muertos y 11 heridos en el Cariguaylazo tras la caída de un grupo de excursionistas en una grieta de 60 metros de profundidad. Incertidumbre en torno al agendamiento de citas en el IES. Esta medianoche concluirá sus servicios el actual call center y ninguna autoridad ha informado cómo continuará la atención. El gobierno no reconoce a Raúl González como superintendente de bancos, pues la función judicial ha anulado su designación, dice un comunicado oficial. Gran movilidad de ciudadanos durante el feriado del 10 de agosto. Los sitios preferidos fueron las playas de Santa Elena, Esmeraldas e Ipiales en la vecina Colombia. En Nicaragua crece la tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica. El presidente Daniel Ortega prohíbe una procesión y la celebración de misas. Teleamazonas presenta 24 horas con Freddy Paredes. Amigos, aquí iniciamos el detalle de las noticias. El gobierno no reconoce a Raúl González como superintendente de bancos. Lo anunció esta noche el Ministerio de Gobierno a través de un comunicado difundido por sus redes sociales. Sostiene que la función judicial ha anulado su designación. Karen Haro está ahora mismo en los exteriores de la Superintendencia de Bancos en el norte de Quito y nos cuenta cuál es el ambiente a esta hora. Hola Karen, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Freddy, amigos televidentes, buenas noches. Así es, luego de la decisión que tomó el gobierno nacional de no reconocer a Raúl González como superintendente de bancos, este es el panorama a esta hora en los exteriores del edificio de esta entidad en la 12 de octubre en el norte de Quito. Vamos a mostrarles un poquito más. Hay un importante resguardo policial. Desde hace más o menos una hora se conoció esta decisión del gobierno y la presencia policial se dio de inmediato. Hay un importante número de uniformados en los exteriores. También se han colocado motocicletas a lo largo de la 12 de octubre. Lo mismo sucede con más o menos 5 patrulleros que están hacia el sur de la Superintendencia de Bancos. El ingreso a esta entidad, a la Superintendencia de Bancos, está vallada. Esta es la situación a esta hora en este punto, pero nosotros elaboramos un reportaje para contarles mayores detalles. Veamos. Es un tema que viene desde la semana pasada en un capítulo más de la confrontación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, que posesionó a Raúl González como superintendente de bancos, aunque el Ejecutivo ya había enviado una terna al Consejo de Participación Ciudadana tras la anulación de su designación por parte de la función judicial. Ese es un asunto que merecerá un pronunciamiento del gobierno en los próximos días. Y 48 horas más tarde, el ministro de Gobierno, a través de un comunicado oficial difundido a través de sus redes sociales, asegura que no reconoce a Raúl González como superintendente de bancos porque la función judicial ha anulado su designación y argumenta: la función ejecutiva, en cumplimiento de sus facultades constitucionales, no reconoce ni puede reconocer al ingeniero González como superintendente de bancos y, por lo tanto, las distintas dependencias públicas, incluyendo el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Trabajo, Banco Central, Junta Monetaria y Financiera, no lo aceptarán como tal.
Instamos al ingeniero González a no intentar ni llevar a cabo acción alguna que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones. La pelota ahora está en la cancha del Consejo de Participación Ciudadana, pues tiene en sus manos la segunda terna que envió el presidente, conformada por Roberto José Romero, Rosa María Herrera y Felipe Andrés Cabezas. La posesión de Raúl González el jueves 11 de agosto tuvo el voto de respaldo de 70 asambleístas, la mayoría del correísmo, el Partido Social Cristiano y el ala radical de Pachacutic. En contra estuvo Salvador Quispe. Dice que la asamblea se adelantó y que esto podría traerles consecuencias. ¿Qué va a pasar al momento en que designen un nuevo superintendente? ¿Acaso van a notificar que la asamblea vuelva a posesionar? ¿Y el actual posesionado qué va a pasar? El Consejo de Participación Ciudadana anticipó que nombrar a un nuevo superintendente le podría tomar al menos 2 meses más. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Y para finalizar, nada más, Freddy, contarles que mientras estamos en este punto en la superintendencia en el norte de Quito, hemos podido confirmar que llega un mayor número de policías hasta este lugar. Pero también conocemos por parte de ellos, nos han confirmado que en las dependencias de la superintendencia de bancos en Guayaquil sucede lo mismo. Hay presencia policial y resguardo para evitar el ingreso del superintendente posesionado y que no ha sido reconocido por el gobierno. Continúas tú, Freddy, con más información. Buenas noches. Buenas noches, Karen Aro. Ahí tienen ustedes la información, amigos, de primera mano. Así es, un atentado en el sector conocido como la calle 8, suburbio de Guayaquil, deja como resultado 5 muertos y más de 20 heridos, casas y vehículos destruidos. Algunos ciudadanos dejaron un saco con explosivos en los exteriores de un comedor donde había decenas de personas. De esta forma amaneció el sector conocido como la calle 8. Con la luz del día se puede observar la destrucción. Tras el atentado registrado la madrugada de este domingo, se presume que llegó una motocicleta con 2 ocupantes, dejaron un saco y en ese saco contenía los explosivos. Es lo que estamos investigando. ¿Qué tipo de explosivo se podría hablar? Se puede decir que es un explosivo de alto poder o había una cantidad considerable de explosivos por los daños estructurales que se tienen en el sitio. ¡Ay, que nos ayude, por favor! ¡Auxilio! En horas de la madrugada, moradores ayudaron con el traslado de los heridos a las diferentes casas de salud. Minutos después, llegó el personal del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la policía y el cuerpo de bomberos. En ambulancias derivaron a otros heridos. Un orame primero que se encuentra al pie de 2 viviendas sobre la calzada, de 30 centímetros de profundidad por un diámetro de 1 metro. En sitio levantaron 3 personas fallecidas. 2 personas que fallecieron en el Hospital Guayaquil y total de heridos. De este caso son 20. La onda expansiva destruyó en su totalidad la fachada de 3 casas y otras 5 presentan daños. 3 carros que se encontraban estacionados y 2 motos fueron alcanzados. Se sintió muy fuerte. Yo pensé que era que estaba temblando la tierra, lo primero porque, la cama se movió un remesón, y entonces yo cogí a mi hijo, lo jalé con angustia el bebé y me iba a salir corriendo como loca, pero me calmé y ahí me quedé y ahí decían que no, que era vietnamita que habían tirado a la calle 8. La explosión ocurrió en la 10ª y la H, sector conocido como la calle 8 en el Cristo del Consuelo, suburbio de Guayaquil. La zona quedó restringida por el peligro que representan las viviendas. Además, el cableo de energía eléctrica y cables de telefonía han quedado suspendidos. Agentes del GIR levantan indicios. Las 3 personas que fallecieron son 2 mujeres que aparentemente viven acá y una persona que se dedicaba a hacer Uber. Y los otros 2 hombres fallecieron en el Hospital Guayaquil. ¿Dónde estamos los padres? Antes del atentado se puede ver que las víctimas estaban comiendo y libando. Cerca a las 3 de la madrugada, sujetos en moto dejaron el saco de yute a pocos pasos y en cuestión de segundos ocurrió la explosión. Desde mi casa escuché una rafaguiza de bala y a los segundos, creo que fue unos 10, 15 segundos aproximadamente, una detonación. Tanto fue el impacto que, por ejemplo, la ventana, mi casa explotó, los vidrios. Aquí en la calle 8, que ha sido intervenida por las autoridades locales y gubernamentales, se realizan hasta altas horas de la madrugada los conocidos bailaderos.
Se continúa recabando información como videos de cámaras de seguridad para identificar a los individuos que dejaron el saco de yute con el material explosivo, causando heridos y muertos como víctimas colaterales. Paul Tutiven, 24 horas. Según el Ministerio de Salud, hasta el momento, 11 de los 23 afectados ya recibieron el alta médica. Asimismo, se les brindó contingencia psicológica a familias y personas allegadas a las víctimas. Y el gobierno decretó estado de excepción en Guayaquil tras el atentado en el sector de Cristo del Consuelo, suroeste del puerto principal. Según las autoridades, solo en lo que va de este año en Guayaquil se han registrado al menos 58 eventos de terrorismo. La policía está tras la pista de los responsables del atentado ocurrido la madrugada de este domingo en el sector del Cristo del Consuelo. Conforme van pasando las horas, se conocen más detalles. Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el ataque tenía como objetivo a alias Cucaracha y alias Junior. Alias Cucaracha es una persona residente en el sector y las investigaciones irán avanzando, al igual que alias Junior, quienes aparentemente, supuestamente, tienen alguna relación con los grupos de delincuencia organizada autodenominados los tiguerones. Carrillo confirmó además que se investiga la relación del atentado del Cristo del Consuelo con un sicariato que dejó 4 muertos y un decomiso de 3 toneladas de droga durante el fin de semana. Según el gobierno, de los 5 fallecidos, ninguno tiene antecedentes penales. No así los heridos. Las víctimas en algunos casos están absolutamente relacionados con economías ilegales. Solo en lo que va del año en Guayaquil se han registrado 58 eventos de terrorismo menor, señaló el funcionario. Ante esto, el gobierno decretó un nuevo estado de excepción para Guayaquil. Para efecto de que, y para eso se ha constituido una fuerza de tarea entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restablecer el orden en el sector, con efectos investigativos adicionalmente, para que mediante esa fuerza, quienes pretenden caotizar por vía de actos delincuenciales y terroristas, reciban la respuesta que deben recibir en propósito de lo que le corresponde al gobierno: garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por otro lado, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, adelantó que en la consulta popular que se prepara se incluirá la seguridad y se dará más responsabilidades a los gobiernos locales. Para que así ya nadie eluda su responsabilidad en materia de control de la delincuencia en cada uno de los cantones. El gobierno ofrece una recompensa de hasta $10.000 por información sobre los responsables del ataque en el Cristo del Consuelo. Hasta el cierre de este reportaje, no hubo ninguna llamada, confirmaron las autoridades. Joana Ramos, 24 horas. Y hubo otra tragedia este fin de semana. En Tungurahua, el grupo de operaciones y rescate de la policía logró extraer los cuerpos de 3 fallecidos en el Cari Guairazo. Se trata de 2 hombres y una mujer de Quito y de la ciudad de Cuenca. Hay 11 personas heridas que se recuperan, 5 de ellas con pronóstico reservado. Una vez que se reportó la tragedia en el Cariguairazo, los bomberos de Ambato y Aeropolicial de Quito colaboraron en la búsqueda y rescate de 11 personas heridas que presentaron politraumatismos y que ahora se recuperan en distintas casas de salud de Riobamba y Ambato. Procedimos a hacer dos evacuaciones, en las cuales en el primero se realizó 2 personas, las más graves, y después nos ayudó la montaña a continuar haciendo evacuaciones. Pudimos rescatar a las últimas 3. Con respecto a las 3 personas fallecidas, desde muy temprano el personal del GOE ascendió al Cariguairazo para extraer los cuerpos de las 3 víctimas que quedaron en el Nevado, ubicado al sur de la provincia de Tungurahua. Una vez realizada la evacuación de las 7 personas heridas, no nos dio tiempo para poder evacuar los cadáveres que fueron asegurados y mantenidos en la montaña. Pese a las corrientes fuertes del viento y a la gran cantidad de nieve, se pudo localizar el cuerpo de 2 hombres y de una mujer de 45, 48 y 51 años respectivamente, quienes cayeron en una grieta cerca a la cumbre mientras realizaban una excursión. Lamentamos el accidente que se suscitó en el Nevado Cariguairazo, en donde fallecieron 3 andinistas y 5 fueron trasladados heridos al hospital del IES
en Riobamba. Los familiares esperan que Criminalística cumpla los procesos de investigación y puedan retirar los cuerpos del Centro Forense de Ambato. Esta tragedia en medio del feriado enluta a familias de Quito y Cuenca. Van a ser destinados al Centro Forense de la ciudad de Ambato para su identificación y posterior entrega a las personas, a sus familiares. En Tungurahua, Edith Jacome, 24 horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos. El actual servicio de call center para agendar citas médicas del IES dejará de funcionar a la medianoche de este domingo y ninguna autoridad ha dicho cómo se mantendrá el servicio desde el lunes. Aunque han garantizado la atención, nadie ha explicado cómo. Tal y como lo habían anunciado, solo hasta la medianoche de este domingo 14 de agosto, la empresa Flove Group estará a cargo del call center del IES para el agendamiento de citas médicas. Así lo ratificó el abogado de dicha empresa. Eso quiere decir que a partir de las 0 horas del día de mañana, pues es una responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la provisión de este servicio. Flove Group estuvo impago casi un año. Y como usted comprenderá, es imposible para cualquier empresa en el Ecuador mantener un servicio sin que sea pues pagado, ¿no? ¿Pero qué va a suceder desde este lunes 15 de agosto? ¿Cómo agendarán los afiliados una cita médica o a dónde deben acudir? Son interrogantes para las que aún no hay una respuesta. Y pese a que este noticiero buscó insistentemente un pronunciamiento de las autoridades del IES este domingo, hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos la información. Lo único que hasta el momento existe es esta publicación colgada en el portal web del IES. Se trata de una invitación al concurso de ofertas para la contratación de servicios de contact center, en la que se ofrece un contrato por un periodo de 8 meses con los servicios de teleoperadores, envío de mensajes y otros detalles. No se ha podido constatar tampoco si se ha llamado o no a licitación para contratar a un nuevo proveedor. Aníbal Carrera es presidente de Cronix. Entre el 2009 y el 2012 esta empresa se encargó del call center del IES. Dice que esto se venía a venir tras irregularidades en los últimos contratos. A mí me parece que es una consecuencia de las observaciones del examen de Contraloría, cuyo borrador del informe final fue el 12 de julio del 2022. Más de 42 meses determinado el contrato formalmente, se ha seguido ejecutando con convenios de pago, que es lo que ha observado la Contraloría. En días pasados, las autoridades del IES aseguraron que el servicio de agendamiento de citas estaba garantizado. Lo que no han dicho es cómo lo harán ni qué mecanismo usarán. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Desde este lunes 15 de agosto, la venta de pruebas rápidas de COVID-19 es libre en las farmacias del país. Sin embargo, en estos puntos aún no cuentan con el producto para poner a disposición de los ciudadanos. La Agencia de Vigilancia Sanitaria se encargará del control, pero aún trabaja en el instructivo para regular el expendio. Aunque la libre venta de pruebas rápidas de COVID-19 estará permitida desde este lunes 15 de agosto en las farmacias visitadas por este noticiero en Quito, todavía no cuentan con el stock para poner a disposición de los ciudadanos. Tras cámaras, quienes aquí atienden indicaron que el producto no les llega todavía. Entre los ciudadanos, en cambio, hay cierta incertidumbre en cuanto a los precios y cómo realizarse en casa. Me parece una ayuda para la gente que es inmediato y no tiene que hacer colas y depender de un laboratorio y de precios de laboratorio. Espero también que esto sea regulado, los precios que tengan por el Estado. A mí me parece muy bien, mientras tenga unos precios asequibles para el público en general, pero que sean pruebas fidedignas. Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud Pública explicó que los ciudadanos podrán comprar las pruebas sin receta médica, pero que una vez realizadas deben registrarlas en la página web del Ministerio, www.salud.gov.es, detallar los datos personales del paciente, dirección de domicilio y el resultado de la prueba. Pues me hago una prueba en mi casa, 15 minutos después, máximo tengo el resultado, y si es que es positivo, me alejo de mi esposa, de mis hijos, de mi mamá, de mi abuelita, y de esa forma corto la transmisión. Del control de la venta en las farmacias del país se encargará la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA. Sin embargo, todavía trabaja en el instructivo para regular el expendio. ARSA también es el ente encargado de fijar las condiciones que deben cumplir las pruebas. Por ejemplo, solo se expenderán aquellas que tengan sensibilidad mayor al 90% y especificidad mayor al 95%. Además, en la etiqueta deben contener un apartado para incluir un código QR para la vigilancia epidemiológica
epidemiológica. Las autoridades explicaron que las pruebas hechas en casa en ningún caso servirán para justificar ausencias laborales. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Otros temas, amigos, las mesas de diálogo entre la CONAIE y el gobierno ya cumplieron 30 días de trabajo este 13 de agosto. El plazo fijado fue de 90 días para concretar acuerdos en 10 temas, pero hasta la fecha solo se han instalado 3 mesas técnicas y de ellas solo en la de moratoria crediticia hubo consenso. Desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana informaron que hasta el martes 16 de agosto será público el cronograma definitivo de las nuevas mesas para los 60 días que le restan. El tema de focalización de subsidios a los combustibles es uno de los temas más sensibles y que aún no encuentra un acuerdo. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria informó que el 93% de los clientes o socios de la cooperativa Juan de Salinas tienen cobertura total de sus depósitos. Esto luego de que la institución entrara en liquidación forzosa el pasado 9 de agosto del 2022. El mecanismo de cobertura y pago de los depósitos se realizará inmediatamente una vez que se levante la información con la base de datos de los socios depositantes. El proceso puede durar 1 o 2 semanas y estará a cargo de la COSEDE. Las personas que confiaron en esta cooperativa Juan de Salinas, primero era una cooperativa legalmente constituida, es decir, que cuenta con el seguro de los depósitos. Y obviamente este seguro de depósitos para aquellas personas que en el caso de esta cooperativa tenían su dinero en cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo, pues podrán recuperar su dinero, ¿cierto? Hasta los $5,000. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Es que una vez que en este caso la liquidadora nos entregue esa base de datos, pues nosotros hacemos una georreferenciación de la ubicación de los beneficiarios. Y a partir de eso nosotros tenemos claros en qué provincias se encuentran y nosotros elegimos un agente pagador. Seguimos informando, amigos. En este feriado por el 10 de agosto, alrededor de 81,000 ciudadanos han salido de las terminales de Quitumbe y Carcelén en Quito hacia diferentes destinos. Hay control por parte de la policía para garantizar el viaje seguro. En estos 3 días por el feriado del 10 de agosto, las terminales de Quitumbe y Carcelén en Quito lucieron así. Extensas filas de ciudadanos en busca de un boleto para viajar a los diferentes destinos. Las rutas de mayor demanda son las de la costa. Según la empresa de movilidad del municipio de la capital, entre la noche del jueves 11 y el mediodía de este domingo, alrededor de 81,000 personas salieron desde estos puntos a diferentes provincias. Sí, hay bastante afluencia de gente, pero sí hay boletos. Esperamos llegar con tranquilidad. A Tacames con la familia para regresar el día domingo y a descansar para nuevamente laborar. Por ahora, la demanda es alta y las cooperativas han incrementado el número de frecuencias. Todas las personas se están dirigiendo a sus diferentes ciudades o a visitar a su familia. En todas las terminales el control por parte de la policía es permanente. Además ha puesto en marcha una campaña. Está ejecutando el proyecto Yo Vivo un Destino Seguro, que tiene como objetivo principal reducir y erradicar aquellas actividades que están delictuales que están siendo cometidas en contra de nuestros turistas nacionales y extranjeros. El control se extiende también a las unidades de transporte de cada cooperativa. Antes de salir de las terminales, agentes metropolitanos revisan que las llantas estén en buen estado y que los documentos de los conductores estén en regla. Que la gente se sienta confiada, que pueda viajar y sepa que la Policía Nacional siempre va a estar garantizando su seguridad. Para el retorno de turistas a la capital se ha previsto desde las 16 horas contraflujos en las carreteras para que haya mayor movilidad. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. La masiva presencia de ecuatorianos en Ipiales, Colombia, generó una evidente especulación de precios. Pese al incremento considerable de costos, miles de ecuatorianos cruzaron la frontera durante este feriado. $20,
La moneda colombiana alcanza niveles de depreciación únicos en la historia del diferencial cambiario, que se mantiene sobre los 4.000 pesos por un dólar, atrayendo masivamente a turistas ecuatorianos, principalmente durante el feriado. Dado el caso de que el peso, como conocen, se encuentra alto, es por esa situación que atrae a los ciudadanos de las diferentes provincias. Eso incluye a connacionales de la sierra y la costa, todos atraídos por un aparente beneficio del dólar sobre el peso. Sin embargo, el incremento de precios es evidente en Ipiales. Estamos no preocupados, pero sí tratando de manejar la cuestión de la moneda extranjera, que es el dólar, donde dependemos casi el 80% aquí en frontera. Pero la concurrencia masiva de turistas ecuatorianos provoca una notable especulación de precios, incluso la cotización del peso muy por debajo del diferencial cambiario oficial, afectando a los mismos habitantes de esta ciudad fronteriza. No asistan a estas instalaciones por el incremento de los precios, sino que visiten otras instalaciones donde realmente le venden los productos de manera estable y de acuerdo a una economía que vive el país. En cuanto a productos electrónicos se refiere, sus precios se triplicaron en Colombia, obligando a muchos ecuatorianos a retornar al país en busca de mejores ofertas y economía. Aquí encuentran de pronto los mismos productos más baratos. Se les invita a todos los ecuatorianos, ayudémonos como pueblo. El movimiento comercial en Tulcán se mantiene, pues quienes cruzan la frontera a Colombia son turistas del interior del país, a quienes los invitan a preferir y apoyar lo nacional. No nos vamos para Colombia porque propiamente allá arriesgan hasta que les roben, aquí no. El movimiento por Rumichaca se incrementó considerablemente durante el feriado, pese a la especulación de precios que se registra exclusivamente en Ipiales, más no en Pasto y el interior del país cafetero. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.